Padre amado, gracias por las verdades preciosas que cantábamos. Qué hermoso es pensar que a pesar de nuestro pecado, tu Hijo amado, que nunca pecó, Dios humanado, decide sacrificarse en nuestro lugar. Y gracias porque Dios fue tratado en la cruz como si fuera el culpable de todas nuestras miserias. Y así tu justicia, tus manos santas quedaron libres para abrazarnos cuando nos guiaste al arrepentimiento y a la fe. Muchas gracias, Señor. Somos tus hijos, es un milagro de tu gracia. Por eso ahora, Dios, te pedimos por favor que uses tu palabra. Tú sabes, Señor, cuánto necesitamos, tus ovejas, escuchar tu voz. Así que, por favor, glorifícate en este tiempo. Danos luz, por favor, en la mente, calor en el corazón. Glorifícate, Señor, dándonos entendimiento. Glorifícate quizás llamando a alguien a la salvación en esta mañana. Glorifícate santificando nuestras vidas, restaurando, Señor, nuestros corazones, guiándonos, si es necesario, otra vez al arrepentimiento y a volver a ti de todo corazón. Usa tu palabra, Señor, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Y amén. Bueno, retomamos hoy, hermanos, nuestro estudio en Judas, la carta de Judas, así que les voy a invitar a abrir sus Biblias allí. Hoy vamos a ver el capítulo 11 de esta carta. Judas 11. El título que se le puede dar a este mensaje, en realidad es una expresión que aparece allí en el versículo: ay de ellos. Ay de ellos. La frase que ahí se traduce, ay de ellos, culturalmente hablando, era como un lamento emocional. Era como decir, pobre de ellos, la que les espera. La Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, toma esta frase y la traduce con esta expresión: ¿qué aflicción les espera? ¿Qué aflicción les espera? Se usa, por ejemplo, ¿no?, en Isaías capítulo 3, verso 11, que dice lo siguiente: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Así que la frase ay de ellos, bíblicamente hablando, por un lado es una denuncia contra el pecado y por el otro es un lamento por las consecuencias, el juicio, el castigo que vendrá. El Señor usó esta misma frase contra la hipocresía de los religiosos de su momento, escribas, fariseos y saduceos. Los profetas constantemente la usaban para denunciar el pecado de Israel, el castigo que se venía y llamarlos de esa forma al arrepentimiento. Y acá lo que vemos en Judas capítulo, verso 11, que Caín, Balaam y Coré son ejemplos vívidos que nos muestran que Dios castiga y condena a quienes, como por ejemplo, en el caso de Caín, inventan su propio camino hacia Dios, a quienes, como en el caso de Balaam, y escuchen esto, lucran con la palabra de Dios, y aquellos que, como en el caso de Coré, arrastran consigo multitudes hacia la rebelión al orden instituido por Dios. Así que los apóstatas en un sentido son como Caín, como dice el verso 11, insisto, porque inventan su propio camino, su propia religión, su propio sacrificio, su propia manera de llegar a Dios. En segundo lugar, son como Balaam, porque lucran, lamentablemente, con la verdad de Dios. Y en tercer lugar, son como Coré, porque arrastran a muchos, multitudes, hermano, a rebelarse contra la autoridad de Dios. Por eso el título,
Ay de ellos. Ay de ellos. ¿Vieron lo que dice el verso 11, no? Lo leemos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ay de ellos. Ay de ellos, en primer lugar, porque inventan su propia religión como Caín. La expresión allí es, han seguido el camino de Caín. En Génesis capítulos 1 y 2, hagamos memoria, Dios crea los cielos, la tierra y todos los seres que en ellos hay, incluyendo al hombre. Todo era bueno y perfecto en gran manera, nos dice la Escritura. Hasta allí. Génesis capítulo 3, ¿qué pasó? El hombre y la mujer caen en pecado. Y las maldiciones, las consecuencias de esto comienzan a verse a lo largo de todo el libro. Pero allí nomás, capítulo 4, vemos cómo el pecado afecta la relación entre Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. Vamos a leer desde Génesis 4, 3 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y acá viene el asunto. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Y ustedes conocen el resto de la historia. De tal manera se ensañó que cegó sus ojos a los llamados al arrepentimiento y terminó endureciendo su corazón y quitándole la vida a su hermano. El punto acá es que Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué acepta a uno y por qué rechaza al otro? Me acuerdo en una clase de humanidades, el profesor nos decía, tomando la ilustración increíble, ¿no?, de Génesis capítulo 4, los efectos que en la vida de los hijos produce una mala decisión paterna, como supuestamente era el caso de Dios acá, mostrando injusticia o preferencia por uno de ellos. Tremendo, quedé impactado en esa clase. Hasta el día de hoy me acuerdo de esto. Malinterpretando, por supuesto, de esta manera completamente el pasaje. Pero la pregunta sigue en pie, ¿por qué Dios rechaza a uno y por qué acepta al otro? Bueno, creo que ambos, Caín y Abel, sabían claramente lo que Dios esperaba de ellos. Y la diferencia fue que uno mostró una fe obediente a las instrucciones de Dios, Abel, y otro desobediencia, Caín. Yo creo que Dios les había enseñado la forma correcta de acercarse a Él. Por supuesto, a través del sacrificio, de una ofrenda, un inocente muriendo en lugar del culpable. ¿Por qué digo esto? Bueno, fíjense, por ejemplo, algunas cosas que ellos sí o sí sabían. Sabían, por ejemplo, que había un día señalado para presentarse delante de Dios. Por eso en Génesis 4:3 vemos esta frase, andando el tiempo. Aconteció que andando el tiempo vinieron Caín y Abel a presentar sus ofrendas. Esa frase, andando el tiempo, se puede traducir de mejor manera como lo que sigue. En el tiempo señalado o al fin del tiempo designado, o cosas como esas, la idea es que Dios había determinado un tiempo específico en el cual quería que ellos se presentaran con sus ofrendas. Si eso no fuera así, la pregunta es ¿por qué fueron juntos, ¿no?, en el mismo día, en el mismo momento? Bueno, porque Dios ya lo había aclarado. En segundo lugar, sin duda alguna, sabían que tenían que traer una ofrenda a Dios para poder acercarse a Él. De otro modo, ¿de dónde saldría esta idea? ¿Se les habrá ocurrido a ellos? No, claramente, Dios los instruyó y les dijo, para acercarse a mí tienen que presentar una ofrenda de adoración.
Pero acá viene el punto de inflexión. Ellos ya sabían también con qué tipo o con qué clase de ofrenda debían presentarse delante de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, Hebreos capítulo 11, verso 4. Dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto Abel, aún habla por ella. La idea es que Abel ofreció ofrenda de sangre inocente y esto fue agradable a Dios. Caín trajo de lo mejor de sus frutos y esto fue desagradable a Dios. ¿Pero por qué? El escritor de Hebreos nos responde: porque Abel lo hizo por fe y esto agradó a Dios. Pero uno se pregunta, ¿por fe en qué? Por fe en la palabra que Dios, las instrucciones que Dios les hubo dado, claramente. No se puede tener fe en algo que no se conoce. La fe no crece en el vacío, en la nada. ¿Sí? No es que Abel se inspiró de golpe, a él se le ocurrió, hay que presentar una ofrenda para llegar a Dios. Es imposible que el hombre en su pecado llegue a esta convicción por sí solo. Y que quizás el autor de Hebreos a esa sensación que tuvo Abel la llamó fe. No, no es así. No es así. Bíblicamente hablando, ya lo sabemos esto, la fe es obediencia a la palabra de Dios. Es más, el resto del capítulo 11 de Hebreos lo confirma. Noten, por ejemplo, en verso 7, vemos que Noé construye el arca, no porque se le ocurrió, sino porque fue advertido por Dios, dice allí, de cosas que aún no se veían, la lluvia. ¿Bien? En verso 8, por ejemplo, vemos que Abraham salió de su tierra y de su parentela, no porque se le ocurrió, no porque nació en su corazón la idea, sino porque obedeció el llamado, dice allí, del Señor. En verso 11, fíjense verso 11, vemos que Sara concibió en su vejez, aunque al principio se rió, todos lo sabemos del asunto, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe bíblica se basa en la revelación de Dios, no en la nada, no en sensaciones internas de los que puedan tener los hombres o especulaciones respecto de Dios, ¿no? La fe es la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál fue la diferencia en la actitud de Dios para con la ofrenda de Abel, para con la ofrenda de Caín? Es que Abel la ofrece por fe, por una fe obediente a las instrucciones que Dios les había dado. A manera de contraste, esto implica que Caín, aunque sabía también todas estas cosas, las desobedeció. ¿Sabía que había un tiempo señalado como Abel? Sí, por eso lo guardó. ¿Sabía que podía acercarse, que para acercarse a Dios tenía que traer una ofrenda? Sí, por eso la llevó. ¿Sabía el tipo de ofrenda que debía traer? Sí, como en el caso de Abel. Pero él inventó su propia teología. Él inventó su propio camino, su propio evangelio, su propia forma de acercarse a Dios. Quizás él pensó que, como labrador de la tierra que era, que al presentar una ofrenda, ¿sí?, de sus primicias, de sus frutos, Dios iba a quedar impresionado por su trabajo, por sus obras, por su valor. Pero nosotros sabemos que no es así. A Dios solo se puede acercar mediante la fe en la sangre de una víctima inocente que paga la culpa del culpable, ¿verdad? Caín, hermanos, lamentablemente inventó su propio camino para llegar a Dios. Realmente, en un sentido, Caín es el padre de la religión apóstata, del falso evangelio. Por esto es muy importante entenderlo. Por eso en Génesis 4:4 la Biblia dice claramente esto. Miren, Jehová miró con agrado a Abel, es decir, primero a Abel y luego a su ofrenda. Y en Génesis 4:5 la Biblia afirma que Jehová no miró con agrado a Caín, es decir, primero a Caín y luego a la ofrenda suya. Esto significa que Dios primero
acepta o rechaza lo que se le ofrece según el corazón del oferente. Primero rechazó a Caín y obviamente después todo lo que él podría ofrecer. Primero se agradó de Abel porque él tuvo fe en su palabra y a partir de ahí de lo que le vino a ofrecer. Así que en resumen, Dios se agrada de la fe de Abel y luego de su ofrenda. Pero no se puede agradar de Caín y menos aún de su ofrenda. Es más, en 1 Juan, capítulo 3, verso 12, se nos agrega información reveladora acerca de lo que pasó allí, en Génesis 4. El apóstol Juan viene exhortando a los hermanos a amarse unos con otros. Y a manera de contraste presenta el ejemplo de Caín y dice, no como Caín. Él no era hermano, ¿entienden? Ese es el punto. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ven, ahí tenemos el cuadro completo. Caín era del maligno, por eso sus obras obviamente iban a ser malas. ¿Y qué hace Dios? Lo rechaza a él claramente y también a su ofrenda. En cambio, en el caso de Abel, vemos que él pertenecía a Dios por la fe, le aceptó y aceptó su ofrenda también. Por lo tanto, el pecado específico que Judas tiene en mente aquí a citar a Caín es el de desviarse de las demandas que Dios exige a los pecadores para que se puedan convertir a Él. Él intentó establecer sus propias reglas, ¿entienden? Como si el Evangelio fuese un asunto de opiniones personales. Y él fue Señor para sí mismo, y él inventó su propia ley y su propio Evangelio, conforme a su imagen y semejanza. Pero fue rechazado, como toda persona religiosa en el día de hoy que quiere llegar a Dios persiguiendo la ilusión de sus propios méritos, de sus obras religiosas. Es imposible, a Dios solo se llega a través de la fe en el sacrificio de una víctima inocente. Fe en su palabra. Los apóstatas, apliquemos esto, han seguido el camino de Caín, como dice aquí Judas, porque inventan sus propios caminos para llegar a Dios. Es así. Hay apóstatas de varios tipos, formas y colores, ¿no? Están los religiosos, los que presentan un evangelio por obras y le hacen creer a la gente que a pesar de sus pecados y a pesar de sus constantes transgresiones a la ley de Dios, ellos en un punto pueden cosechar cierta cantidad de obras de justicia, como para que Dios quizás en algún momento llegue a aceptarlos, pero eso es imposible. La Biblia dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado y que la salvación no es por obras, no puede ser por obras, para que nadie se gloríe. Pero ellos insisten y presentan una serie de mandatos, reglamentos, obras, expectativas que sus miembros deben cumplir para que quizás Dios en algún punto y en algún momento, si quiere, basado vaya a saber en qué, los acepte o no. Esas religiones, esas invenciones humanas siguen el camino de Caín. Y son perversas, aunque estén disfrazadas de piedad. Lo peor que podemos hacer por un pecador es hacerle creer que no es tan malvado y que no merece el juicio de Dios y que puede llegar a salvarse a sí mismo. Eso es maldad, perversidad, bíblicamente hablando. Después también están los apóstatas manipuladores. Ellos diseñan y predican otros evangelios, ¿sí? Para algunos, la señal de que Dios está bendiciendo, digamos, a una persona es el dinero, en algunos casos, para otros el milagro, en otros casos y para otros
predicadores falsos, quizás la señal de que Dios está con una persona, está en una iglesia, es que la gente empieza a prosperar económicamente y todos empiezan a alcanzar sus sueños y cosas como esas. Pero ¿de qué sirve alcanzar sus sueños, prosperar económicamente si uno muere y se va al infierno? Por toda la eternidad, porque mueren sus pecados, endurecido contra Dios. ¿De qué sirve? ¿Qué señal de bendición es esa? ¿Qué señal? La única manera de que un pecador se pueda acercar a un Dios santo es porque alguien santo muere en su lugar. Y el pecador se arrepiente de su maldad y confía en el santo y se vuelve a Dios. Y es Jesucristo, obviamente. Los apóstatas en otro sentido han seguido también el camino de Caín, porque por un lado ellos profesan creer en Dios, hablan de Dios, usan la palabra de Dios, abusan de la palabra de Dios en realidad, pero viven en pecado. Ya lo hemos visto a lo largo de los estudios en esta carta. Los lobos siempre van a ser lobos. Son inconversos, son incrédulos. El verso 19 lo dice. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Son incrédulos. Y un incrédulo es esclavo de su pecado y siempre como fruto va a dar obras malas, pecaminosas. Tarde o temprano, por más que lo disfrace, por más que aparente otra cosa, siempre los frutos van a ser evidentes. No hay amor de Dios en un corazón no regenerado, no hay pasión por Dios, no hay pasión por su palabra, no hay aprecio por su gloria, no le interesa la salvación eterna o la perdición eterna de las almas a ningún incrédulo y a los apóstatas tampoco, por más que estén detrás de un púlpito usando la Biblia, predicándola mal. Lamentablemente es así. Miren el caso de Caín. Él ofrece una ofrenda. Era un hombre religioso Caín, podríamos decir. Diríamos, wow, qué piedad, mirá. Presenta una ofrenda en el día señalado por Dios. Pero ¿qué pasó? Dios lo rechazó. ¿Y qué hizo Caín? Como todo religioso, cuando es confrontado con un error, se recontra enojó. ¿Sí? Se puso loco, diríamos nosotros. Lo peor que se puede hacer con un religioso soberbio es contradecirlo. Se pone loco, es capaz de matar en su ceguera. Pero Dios le extendió gracia, es asombroso eso. Le dijo así, si bien hicieres, Caín, no serás enaltecido, Génesis 4:7. En otras palabras, ¿sabes lo que estaba diciendo Dios? Caín, dale, arrepentite, pecaste. No actuaste por fe, me desobedeciste, pero vení, presentá el sacrificio correcto y vas a ser enaltecido. Tremendo, yo te voy a aceptar, yo te voy a amar como Abel, te voy a justificar como Abel. Pero también le advirtió Dios, mirá que si no lo haces, si no haces lo correcto, Caín, el pecado se va a enseñorear de vos, aunque vos deberías enseñorearte de él, pero no vas a poder, el pecado se va a enseñorear de vos. Dicho y hecho. Caín, como todo apóstata, endureció su corazón al arrepentimiento, a la verdad del Evangelio. ¿Y qué pasó? Mató a su hermano. Mató a su hermano. Despreció la oferta de gracia de Dios, desoyó las advertencias en cuanto a los frutos del pecado y mató a su hermano. Ya está. Caín apostató, ¿entienden? Él profesó tener fe en Dios, acercarse a Dios, hacer algo por Dios, traer buenas obras al altar de Dios, una ofrenda para Dios, pero vivió en pecado, prefirió su pecado y la dureza de su corazón. Y eso es la apostasía, ya lo hemos visto a lo largo de los estudios en esta carta. Es el lento proceso mediante el cual las personas niegan la fe que una vez profesaron, tener, amar, abrazar. Tremendo. Y los apóstatas han seguido el camino de Caín también, en un sentido porque, y esto me impacta, ¿no? Porque aunque profesan paz, amor y unidad, realmente odian a aquellos que predican la palabra de Dios y los exponen. Es tremendo el odio que el apóstata tiene al siervo humilde de Dios que enseña la palabra de Dios. Es tremendo. Tremendo. Caín aparentó amor por su hermano, lo invitó a pasear al campo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Vamos, hermano, querido, vamos a pasear, vamos a un día de picnic. Pero en realidad
en realidad el pecado ya se había enseñoreado de Caín, como Dios le dijo, fue, tomó un palo y lo asesinó. Y la falsa religión siempre ha perseguido a los hijos de Dios. La iglesia apóstata está ebria de la sangre de los santos de Dios. Los religiosos han matado más personas en nombre de Dios que cualquier emperador romano. Es tremendo. El odio más grande hacia los hombres de Dios que predican fielmente la palabra de Dios proviene de los líderes apóstatas y de todos aquellos que cegados siguen sus engaños. Los tratan de legalistas, los tratan de soberbios, prohíben a sus feligreses, por así decirlo, escuchar sus predicaciones, los viven difamando y la gente quizás ni los conoce, pero crece con el concepto de que son personas a evitar, son demonios, son de Satanás. Y vos quizás en tu buena intención querés acercarle el verdadero evangelio a alguien y le decís, escuchate esta prédica. ¿De quién es la prédica? ¿De tal persona? Ah, no. A mí me dijeron que ese es del diablo. ¿Ves? Nunca me voy a olvidar, en el año 2015 asistí a una conferencia de pastores y hubo en un momento un impas, digamos, en los estudios bíblicos muy buenos y se dio lugar, digamos, a un tiempo, a un espacio para que los pastores compartan sus testimonios, de dónde venían, quiénes eran, por qué estaban en la conferencia, bueno, cosas como esas. Y la verdad que el común denominador de esos testimonios fue algo como lo que yo escribí. Lo que yo escribí es el recuerdo de uno de esos testimonios que representó casi a todos. Eran hermanos que compartían con dolor en su corazón palabras como estas. Cuando volví a la palabra, escuchen esto, cuando volví a la palabra, dejé el decisionismo, la enseñanza superficial de la Biblia, dice, propuse a toda la iglesia hacer lo mismo. Pensaba que todos verían lo mismo que yo y que todos daríamos gloria y gracias a Dios juntos. Pero comenzaron sutilmente a apartarme de los ministerios que yo tenía. Luego, de las amistades que yo tenía en la iglesia, después de mis familiares en la iglesia, finalmente me expulsaron de la iglesia y prohibieron a los hermanos tener contacto conmigo. Hoy hablan mal de mí, de mi esposa, de mis hijos, hablan mal de los hermanos que se reúnen con nosotros. Estamos muy solos. Mis amigos me dieron la espalda, mis discípulos me evitan, mis pastores oran para que Dios haga caer sus maldiciones sobre mí. Nosotros pensamos que en todo lugar las iglesias funcionan así. O sea, venimos, alguien nos predica la Biblia, como está escrita, alabamos a Dios de todo corazón, nos amamos unos a otros y nos vamos. Y no es así. No es así. Con impotencia lo digo, ¿no? Lo afirmo en realidad. Hoy la iglesia evangélica, comillas, es la principal perseguidora de la iglesia evangélica. Pero con compasión lo digo también. Por eso hay que evangelizar a los evangélicos. Este también es nuestro campo misionero, hermano. Y Dios en su bondad, a pesar de que, como en tiempos antiguos, se les prohíbe a estos evangélicos el acceso a la palabra de Dios, la palabra de Dios llega igual. ¿Vieron cómo es Dios? Él es soberano, no pide permiso. Él llega igual y llama a sus ovejas, algunas a través de internet, algunas en situaciones y momentos que uno se maravilla. Lo cierto es que la llama, la saca de ese redil horrendo de la religión humana y los guía a campos abiertos donde hay pastos verdes para ellos. Es tan precioso el Señor con su pueblo.
Les acerca su palabra, les abre los ojos y les da vida nueva. Pero por eso sufren, porque ellos tienen que dejar ese antiguo redil. Y en ese antiguo redil había un lobo disfrazado de oveja pastoreando, generalmente. Ay de ellos, dice Judas, porque inventan su propio camino, como Caín. Ay de ellos, en segundo lugar, porque lucran con la verdad, hermano. Miren lo que dice ahí el texto. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. 2, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Judas desenmascara acá, guiado por el Espíritu Santo, obviamente, el motivo subyacente de la mayoría de los apóstatas. Ellos se mueven por dinero. La palabra que se traduce lucro ahí significa salario, recompensa económica. Y el verbo que se traduce ahí, se lanzaron, significa o da la idea de ser derramado sobre algo. Como Pablo, que decía que él derramaba su vida, ¿se acuerdan? Sobre el sacrificio de la fe de los filipenses, o sea, lo daba todo por ellos, esa es la idea, por la fe de ellos. Bueno, acá estos hombres lo dan todo, ¿sí? Sacrifican todo en el altar del Dios dinero. Se entregaron, podríamos decir nosotros, a full al lucro. Esa es la idea. Están dispuestos a hacer cualquier sacrificio, pagar cualquier costo, predicar 7 días a la semana, hacer 14 cultos por semana para 14 veces juntar dinero de las personas que van allí. Porque lo dan todo, esa es la idea de la expresión, por el salario, por la plata, por el lucro. Qué triste eso. La historia de Balaam, que es el que menciona a Judas aquí como prototipo de esto, la del profeta a sueldo, vamos a decirlo así, de Israel, se encuentra en Números capítulo 22 al 25. Es muy extenso para leerlo ahora, obviamente, entonces voy a intentar resumirla. Mientras los israelitas en aquel entonces se preparaban para entrar a la tierra de Canaán que Dios les había prometido, ¿se acuerdan? En su pacto, cuando los sacó de Egipto. Uno de los vecinos, digamos, de esa tierra, el rey Balac, ¿sí? Que era moabita, vio obviamente como una amenaza la llegada de este pueblo a los que había escuchado por ahí que Dios los ayudaba. Entonces dijo, esto es un peligro, vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué hizo? Ideó un plan para destruirlos. ¿Qué hizo? Ofreció a Balaam, profeta de Dios, ¿sí? Ofreció a Balaam una gran suma de dinero para que él maldijera en nombre de Dios al pueblo de Israel. Y Dios, en respuesta a la palabra supuesta enviada a un profeta, actúe. Y ustedes conocen la historia, seguramente. El profeta se vio en un dilema, ¿no? Porque por un lado amaba el dinero, estaba dispuesto a darlo todo por eso, pero por el otro lado algo de temor a Dios le quedaba y sabía que Israel era el pueblo del pacto. Pero bueno, finalmente luchó y se dio. Lo cierto es que el Dios soberano, cada vez que Balaam intentó maldecir a su pueblo, transformó sus palabras en bendición para su pueblo. Entonces, claro, imagínense el rey que lo contrató, Balac, se puso loco. Dice, ¿pero qué estás haciendo? Yo te dije que los maldijeras y los estás bendiciendo. Bueno, ahí no terminó todo, ¿no? El rey Balac se convenció de que, así no iba a destruir a Israel, por ese camino no era conveniente andar. Entonces, ¿qué hizo? Ideó un plan y dijo, ya que no puedo lograr esto, lo que voy a hacer es que el pueblo de Israel peque contra Dios y entonces sí, Dios derrame su juicio sobre ellos y los destruya. Buena idea. ¿Qué hizo? Llamó a las mujeres moabitas, los envió a los hombres israelitas para que ellos fornicaran con ellas y terminaran adorando sus ídolos y ahí sí, claro, Dios derramara su ira. Lamentablemente, la Biblia nos cuenta que el plan fue un éxito.
para Balac. El pueblo hizo eso. Fornicó con las mujeres moabitas, se postraron las rodillas ante sus dioses falsos. Dios derramó su ira sobre Israel. En Números 25, 1 al 3, se resume con estas palabras todo esto. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, fíjate. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, este ídolo, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y uno dice, ¿qué pasó? Bueno, Pablo, resumiendo las consecuencias de este incidente, mirando en forma retrospectiva, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 10:8, escribió esto: no forniquemos, hermanos, como algunos de ellos, Israel, en el desierto, ¿no? Fornicaron y cayeron en un día 23.000. Tremendo. El campamento de Israel, hermanos, de golpe se llenó de viudas y huérfanos. Todo el mundo llorando a sus muertos. Uno se pregunta, wow, pero ¿de dónde vino esta idea? ¿Nació en el corazón de Balac? No. En Números 31:16, Moisés, mirando hacia atrás también lo que acababa de acontecer, lo explicó. Dice así: he aquí, por consejo de Balaam, ellas, es decir, las mujeres moabitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Lo que Moisés está diciendo es, fue Balaam. El tipo se las ingenió para que de alguna forma u otra este plan macabro contra Israel tuviera éxito y él se quedara con el dinero. Miles de años después, cuando el Señor envía una carta a la iglesia en Pérgamo, fíjate, miles de años después, Apocalipsis capítulo 2, verso 14, Jesús reprende a esa iglesia con estas palabras. Dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, fíjate, este hombre, otra vez, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado de los ídolos y a cometer fornicación. ¿Ves? Jesús ratifica lo mismo. Fue Balaam. Él se acercó a este rey, Balac, y le enseñó cómo hacer caer, tropezar al pueblo de Israel. Tremendo. Tremendo. Jesús afirma que fue Balaam, el profeta a sueldo. Por eso aquí en Judas, prototipo de los apóstatas de hoy también, que se zambullen en la pileta de la codicia y del dinero. Ahora, paréntesis. Esto es un paréntesis nada más aplicativo que a mí me hace pensar un montón. El enemigo no pudo derrotar al pueblo de Dios mediante un falso profeta, pero lo hizo a través de la inmoralidad sexual. Así que, hermanos, tal vez uno piense está muy firme en la doctrina, pero tiene que estar muy firme también en su pureza, cuidando su corazón. Ninguna cantidad de ortodoxia intelectual, ¿sí?, va a cumplir el lugar de la pureza práctica en nuestras vidas. Cuidemos nuestro corazón. El pueblo de Dios nunca, jamás va a ser destruido por la persecución, ni por la cárcel, ni por los azotes, como dijeron los apóstoles y los profetas, porque ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Pero los cristianos individuales sí pueden ser destruidos por la inmoralidad sexual. Pero el punto de Judas, acá yo quiero cerrar el paréntesis, pero no podía dejar de decirlo, ¿no? El punto de Judas es mostrar que Balaam fue un profeta movido por la plata y no por amor a Dios, menos por amor a su palabra y menos por amor a su pueblo. ¿Qué le importaba a Balaam las ovejas? Ese es el punto. Él quería plata, quería dinero, quería ser rico, lucro. Balaam no amó a Dios, amó al dinero. Lo que pasa es que era religioso y tenía cierto temor de Dios.
pero él se enamoró del dinero. Y quedó como un prototipo aquí en Judas 11 de lo que es un apóstata, que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega, siendo abominable y rebelde, reprobado en cuanto a toda buena obra. Pedro también habló de Balaam. Pedro revela este amor prohibido, vamos a decirlo así, entre Balaam y el dinero, cuando dice que los apóstatas de su tiempo, escuchen esto, dice así, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, y escuchen esto, el cual amó el premio de la maldad. Se enamoró del cónyuge equivocado, de un asesino serial de la vida espiritual de las personas, el dinero. Judas dice que lo hizo por lucro. Bueno, la evidencia es contundente. Y quiero aclarar algo por las dudas, porque acá Judas habla del error de Balaam, ¿verdad? Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. La palabra que se traduce error ahí significa engaño en realidad. Hubiese sido mejor traducirla así, engaño. ¿Por qué? Porque la palabra error nos puede hacer pensar que Balaam fue una víctima, quizá de su ignorancia, bueno, tenía buen corazón, pero se equivocó. No. Nada que ver. Balaam sabía lo que tenía que hacer y engañó. ¿Sí? Fue engañado por el Dios dinero y engañó a Balac y quiso engañar a Dios y obviamente eso no se puede hacer. Los apóstatas no son víctimas de ignorancia, son victimarios y a veces muy inteligentes. Tienen una astucia tremenda para la maldad, tremenda. Un departamento de marketing sofisticado que planifican cómo sacarle el dinero a la gente. Es impresionante las cosas que hacen, que dicen. Tremendo. Los lobos hacen eso, lo mismo que Balaam. En 2 Pedro capítulo 2, verso 1 al 3 dice así la Biblia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hermano, los va a ver. No es una posibilidad, es una realidad. Dormimos a estas realidades, pero los va a ver. Y miren lo que dice allí. Dice, estos falsos maestros, por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. 2 Pedro 2, del 1 al 3. Por avaricia, esa es su corazón, su motivación verdadera, no importa lo que profesen, lo que digan. Por avaricia, esa es la verdadera motivación subyacente, hacen mercadería de la gente. Yo imagino, ¿no? Saludando en la puerta a estos lobos. Hola, hermano, y piensan, ¿cuánto tendrá? ¿Cuánto dejará hoy, ¿De qué trabaja este? Averigua, le dice al ujier. Vamos a pedirle el diezmo, vamos a registrar, vamos a hablar con su jefe. Tremendo. Y créanme que no estoy exagerando. Luego, en el capítulo 2 también de su segunda carta, al verso 13, Pedro agrega este concepto. Dice que ellos tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Ellos aman el dinero y los frutos terrenales que le conceden. A ellos les encanta tener autos nuevos, trajes carísimos, costosos, diseñados, anillos de oro por todos lados. La excentricidad no les da vergüenza. Al contrario, es su gloria. ¿Saben por qué? Porque ellos predican un evangelio de prosperidad, donde la señal de bendición de Dios sobre la vida de alguien es que se hace millonario paulatinamente. Entonces ellos tienen que mostrar que eso es, comillas, cierto. Entonces andan en sus autos lujosos, se compran mansiones que ni los narcotraficantes tienen, hermano. Edifican templos pero que cuestan millones y millones y millones y millones de dólares. Solo vendiéndolos quizás se podría alimentar a la mitad de la población del mundo que padece necesidad. En Filipenses capítulo 3, versos 18 y 19, Pablo los describe así, como enemigos de la cruz de Cristo. Ellos no aman a Cristo, por favor. Son enemigos de la cruz de Cristo. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Ahí está, ¿ven? Su Dios es el vientre, ellos sirven a sus estómagos, es la idea. Manjares delicados, costosos, finos, cosas que el dinero puede comprar. Su corazón es terrenal, por lo tanto su visión es terrenal y sus metas son terrenales. Tiene que ver con lo que pasa en este
en esta breve existencia aquí en la tierra. Qué triste, ¿no? Por eso Pablo dijo que uno de los requisitos para quien anhela el pastorado es que no sea codicioso de ganancias deshonestas, 1 Timoteo 3:3. Y Pedro, hablando a los que ya son pastores, esto es muy interesante, a los que ya son pastores, agregó lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Y agrega, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, que tu motivación no sea el dinero. Estas palabras están dirigidas a pastores, consiervos, ejerciendo ya su ministerio de supervisión en el tiempo de Pedro. Pablo le dijo a su joven discípulo y pastor, Timoteo, así que, teniendo sustento y abrigo, me llamó la atención, son palabras dirigidas al pastor Timoteo, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Timoteo, ¿vos querés servir a Dios? Sí, de todo corazón. Aprende el contentamiento. No estás ahí para hacerte rico. ¿Por qué? Y agrega, porque los que, es decir, los pastores, ¿no?, que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias y necias, codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, ahora sí, es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, como Balaam, se extraviaron de la fe que profesaron tener y nunca tuvieron, y fueron traspasados de muchos dolores. Antes, hermanos, anhelar el pastorado era como firmar una sentencia de muerte prematura casi, o en el mejor de los casos disponerse a enfrentar persecución, cárcel, etcétera, por el nombre de Cristo. Ahora, en algunos contextos, el pastorado es una oportunidad para enriquecerse. Qué pena. Qué pena. Será por eso que abundan los candidatos al pastorado en iglesias apóstatas y cada vez faltan más, escasean más en las iglesias que temen a Dios y quieren ser bíblicas. Hermanos, ellos no solo que no alimentan con la palabra de Dios a la iglesia, no, sino que viven de la lana de las ovejas. Como esos pastores líderes de la nación en Ezequiel 34, léanlo después en sus casas, acá no tenemos tiempo de hacerlo ahora. Saben, esta semana, buscando ejemplos de esto que estoy diciendo, he visto de todo. La verdad, en algún momento pensé en ponerles un video también, pero digo, primero creo que son cosas que ya saben, que la mayoría también ya ha visto por YouTube y esas cosas. Pero he visto de todo, he visto pastores, he visto pastoras, he visto profetas, he visto profetisas, he visto apóstoles, de todo exigiendo dinero en forma descarada desde los púlpitos, torciendo la enseñanza de las Escrituras sobre el diezmo, sobre un montón de cosas, colgándole a la gente en su cuello el peso de pensar que todavía están bajo el pacto y que si ellos no dan a Dios, Dios los va a maldecir con pestilencia, con enfermedades, con un montón de cosas. Y por el otro lado, creyendo que también las bendiciones del pacto que Dios había hecho con Israel para entrar a la tierra y permanecer en ella son una realidad para ellos hoy, y que si dan lo suficiente y pactan con Dios una suma, Dios le dará 100 veces más y cosas así. He visto de todo. En serio, créanme, he visto de todo. Hasta una mujer que hizo pasar a los pobres de la congregación. Los pobres, entiéndanse en su contexto, eran los que no alcanzaban a dar $1,000 como sacrificio, como voto a Dios. En serio. Bueno, los hizo pasar ahí, dice, y delante de la congregación los humilló y les dijo, ellos son pobres, dice, y esto les pasa porque sus tierras espirituales son áridas. Así hablaba descaradamente. A ellos les falta fe. Pobre de ellos. Animémosles a creerle a Dios. He visto cosas desvergonzadas, pero lo peor, hermanos, lo peor, y esto sí lo quiero compartir con ustedes, es ver los comentarios de las personas incrédulas
que miran esos videos. Por supuesto, solo algunos comentarios. Algunos son irreproducibles, obvio. Yo le cambié alguna que otra palabra porque si no tenemos que cerrar la iglesia. Pero dicen cosas como estas. Ja, en tono burlón, ja, 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 ¿vieron cómo se usa en las redes? Ja, ja, ja. Dios tiene cuenta en el cielo y la iglesia la manda por correo privado. Ja, ja, ja. Otro escribió, ¿cuánto asco le tengo a las iglesias y a las religiones? Otro puso, estafa total. Esta me dolió. Dios no existe. Dios no existe. Una joven atea colombiana introdujo el tema del robo, vamos a decirlo así, del diezmo en las iglesias de hoy, con estas palabras. Escuchen esto, dice, hoy hablaremos de un negocio tan rentable como el narcotráfico, pero que es legal y encima no paga impuestos. El tema es el diezmo, dijo. ¿Qué podemos decir a esto? Que Dios ya predijo que estos lobos iban a estar, que el trigo va a crecer con la cizaña, pero que pronto Él va a hacer justicia. Cuando Él venga, y solo Él puede hacer eso, va a apartarnos unos de otros. Unos serán lanzados al fuego eterno y otros al reino del amado Señor. Y en último lugar, y mucho más rápido, ay de ellos, porque llevan a otros a rebelarse contra lo que Dios ha instituido. Como Coré, verso 11. Dice allí, perecieron en la contradicción de Coré. Ustedes recordarán, la palabra que se traduce ahí, contradicción, significa oposición, rebelión. Así que la contradicción de Coré acá es la rebelión de Coré. En un momento Coré se rebeló. Y en Números 16 se relata su historia, no tenemos tiempo para leerla tampoco. Pero Coré, hermano, lo que a veces pasamos por alto cuando leemos su historia, es que él era primo de Moisés. ¿Sabían eso? Coré era levita de la familia de Coat. Y como tal, él gozaba del respeto del pueblo y de privilegios ministeriales tremendos, como, por ejemplo, acampar pegadito al tabernáculo al lado sur y proteger y trasladar en el desierto, digamos, parte del santuario. Un privilegio tremendo, tremendo. Pero quizás él, en su codicia, en su deseo de poder, de autoridad, de renombre, etc., reunió a 250 ancianos del campamento, es decir, gente prominente, respetada, escuchada, juntos con Datán, Abiram y otro hombre que se llama On, que aparentemente también eran líderes muy prominentes, gente muy importante, muy influyente, y se rebelaron. Por eso Judas habla de la contradicción de Coré contra Moisés y contra Aarón, los líderes que Dios había puesto. El diseño de Dios, en realidad, más allá de Moisés y Aarón, era el diseño de Dios, de que el pueblo de Dios necesita conductores que les enseñen la ley, juzguen entre ellos sus problemas con la ley, oren por ellos, intercedan por ellos y cosas como estas. Importante, ¿no? Bueno, pero en Números 16:3 se nos deja saber el argumento que usó Coré para formar esta rebelión. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? En otras palabras, el argumento era este, Dios está con nosotros, somos el pueblo de Dios, el pueblo ya es santo, ya no los necesitamos a ustedes. No queremos líderes que nos digan qué hacer y qué no hacer. Así que Coré, digámoslo así, sus secuaces en su soberbia y rebeldía, en realidad estaban cuestionando no solo a Moisés y Aarón, sino el diseño de Dios para ese momento específico, para su pueblo Israel. Esto que estaba sucediendo no se le ocurrió ni a Moisés ni a Aarón, nació en el corazón de Dios y ellos se rebelaron contra eso.
Y ahí está el problema, ahí está la contradicción de Coré. Judas dice que ellos perecieron, ¿no?, en la contradicción de Coré. Y es verdad, porque según el relato de Números 16, verso 32 al 35, Dios puso fin a esta rebelión de forma así como solo Él puede hacer. Y esto es historia, no es fábula, es historia teológicamente interpretada por el Dios de los cielos. Guarda con esto. Dice así: abrió la tierra, la boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y acá viene el problema que yo quiero resaltar. Dice: y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, es decir, que se unieron, digamos, a todo esto, huyeron al grito de ellos, al verles morir, ¿no? Porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Y después sabemos por el resto de la historia que fuego de Dios consumió a otras personas. Murieron miles y miles. Otra vez. El pueblo de Dios, el campamento del Señor, otra vez lleno de huérfanos, lleno de viudas, lleno de lágrimas, lleno de tristeza, lleno de dolor, lleno de angustia. Ese es el efecto, espiritualmente hablando, de estos líderes apóstatas que en su soberbia se rebelan contra las cosas que Dios ha instituido en su palabra y arrastran a un montón de gente en el error. A un montón, es impresionante. Ellos tienen miles de seguidores. Y estos seguidores están engañados por ellos, endurecidos por su propio pecado, obviamente, y si no se arrepienten, se dirigen a la condenación. Por eso en 1 Timoteo capítulo 4, verso 3, Pablo le da la razón por la cual él se puede cansar de muchas cosas, pero no de predicar la verdad. Dice: porque se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, ellos mismos apartan su oído de la verdad, se vuelven a las fábulas. Y bueno, a la naturaleza caída le encanta las fábulas y no la verdad. En 2 Pedro 2:2 dice: y muchos, dice allí, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Los falsos maestros hacen que el camino de la verdad, hermanos, sea blasfemado. Yo les leí solo algunos comentarios de estos videos. Pues ustedes saben que son miles y miles. ¿Saben? Este video que estaba dedicado a desenmascarar el robo del diezmo en las iglesias tenía más de 8,5 millones de seguidores. Por causa de estos hombres, el camino de la verdad es blasfemado. En 2 Pedro 2:14 dice que estos seducen a las almas inconstantes, aquellas que no se afianzan, es la idea, en la verdad, no se estabilizan. Van de aquí para allá, donde soplen los vientos nuevos de doctrina. En Mateo 24:5, Jesús afirma que antes de su regreso a la tierra para juzgar y reinar y etcétera, vendrán muchos en mi nombre, dice él, diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Muchos en mi nombre, muchos engañados. Muchos engañadores, muchos engañados. Esa es la triste ecuación. Y en el verso 11 agrega: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez, muchos engañadores, muchos engañados. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que estos hombres, estos engañadores, van a ir de mal en peor, engañando a los demás, pero siendo también ellos mismos engañados en el proceso. Porque ellos también se van a perder eternamente si no se arrepienten y confían en el Señor. ¿Saben? En una iglesia así de estas que vi esta semana, liderada por una profetisa falsa, súper amante del dinero
todo el culto giró no alrededor de la palabra ni la centralidad de Dios, sino de verdad, al pedido del dinero y bueno, cosas como esas. Ella, de golpe, de la nada, invita a un joven pastor que estaba sentado allí, observando todo, a que diga unas palabras de bienvenida. Y la razón de esto es que este joven pastor había fundado una iglesia cercana al templo de esta mujer. Entonces el joven se puso en pie. Yo dije, ¿qué va a decir, no? Bueno, él abrió su Biblia, cosa que me llamó la atención, abrió su Biblia y comenzó a predicar el Evangelio. Pim, pum, como está escrito en la Escritura. Y esta predicación estaba desenmascarando, obviamente, a esta mujer que estaba predicando otro Evangelio. Yo dije, ¡qué bueno! Dijo, ahora sí, vamos, la gente abre los ojos y chao, se convierten al Señor, la expulsan a esta mentirosa. Dije yo, ¡qué bueno, vamos! ¿Qué hizo la gente? Empezó a quejarse del joven predicador. Sáquenlo de ahí, háganlo callar, una bronca contra el pobre muchacho este. Y la profetisa, comillas siempre, ¿no? Mirando el cuadro comenzó a sonreír, parecía tremendo, era feo, impactante verlo. Comenzó a sonreír, como diciendo, ¿no te das cuenta que no tenés chance acá? Olvídate, no nos importa la palabra de Dios. No nos importa la salvación de las almas, no nos importa el Evangelio, ¿no te das cuenta? Estamos por otra cosa acá. Y eso es lo que duele, ¿no? Duele mucho. Estos engañadores como Coré, en su rebelión, se oponen a lo que Dios ha instituido. Como Caín, inventan otros mensajes. Como Balán, hace todo por dinero. Algunos se enriquecen, algunos no porque están en otros contextos, pero igual buscan lo mismo. Hay de ellos. Hay de ellos. Solo una palabra final. Recordemos Hebreos 11:4. Por la fe ofreció más excelente, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín y alcanzó testimonio de que era justo. Abel supo por la revelación de Dios directa en ese tiempo lo que quería, creyó y obedeció. ¿Saben? En la ofrenda de Abel se prefigura por primera vez en la Biblia, re lindo esto, el camino de la cruz. Un cordero inocente muere en lugar de Abel, un pecador culpable, y este es ofrecido a Dios. Mirá qué interesante. Más tarde vino la Pascua, en la cual un cordero moría para preservar de la muerte una familia, los que creían. Más tarde vino el día de la expiación, donde un cordero era sacrificado por los pecados del pueblo. Más tarde el Cordero de Dios, el justo, el santo, Jesucristo, hombre, muere por los pecados de todo su pueblo. Cristo vivió la vida que ni Abel, ni Moisés, ni David, ni vos, ni yo podremos jamás vivir. La vida sin pecado, la vida perfecta, la vida justa delante de Dios. Guardó a la perfección los mandamientos de Dios, a diferencia de todos nosotros. Y lo demostró por 33 años, en vivo y en directo, caminando entre los hombres. A la vista de todo el mundo, mostró su justicia. Para después, una vez comprobada su justicia, ofrecerse como ese cordero inocente y sin mancha, que quizás ofreció Abel, después en la Pascua, después en el día de la expiación, ¿sí? Muriendo para morir, para ser sacrificado en lugar de los que sí son culpables, de los que sí hemos quebrantado la ley de Dios, de los que sí pecamos. Al tercer día, la Biblia nos cuenta, y la tumba vacía hasta el día de hoy también, que el Señor fue resucitado, vindicando su justicia. Él no moría por sus propios pecados, sino por los pecados ajenos. Fue resucitado, luego de haber sido tratado como si fuera el culpable de todas nuestras transgresiones, luego de haber sido tratado con ira, juicio y maldición
como si hubiese Él quebrantado la ley. Resucita el tercer día. Dios comprueba de esa forma su justicia perfecta y también comprueba que su sacrificio fue suficiente, totalmente eficaz para quitar la culpa, la condenación, salvar perpetuamente, como dice el escritor de Hebreos, a los que por fe se acercan a Él. Quizás este sacrificio que ofreció Abel hace tantos y tantos y tantos años es un símbolo más palpable de lo que años después iba a hacer el Señor por todos nosotros. Acuérdense, la única forma que un pecador puede acercarse a la presencia de un Dios santo es a través de una víctima inocente, pagando en su lugar, siendo castigado en su lugar. Y eso, para nuestro asombro, lo hizo el mismo Hijo de Dios. Quizás en esta mañana el Señor esté llamándote al arrepentimiento y a creer, confiar, refugiarte en la obra de Cristo. Espero que pidas misericordia. ¿Oramos? Pastor Sergio, por favor, venís. Amado Señor, gracias Señor por la claridad de tu palabra una vez más. Ayúdanos Señor a cada día conocerte a través de la Escritura, porque tu iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y ayúdanos a velar por ello, Señor. Guarda nuestros corazones, Señor, de la vanagloria. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra y a vivir conforme a tu palabra. Y también, Señor, si hay alguien que en esta mañana no entiende el Evangelio, que a través de lo que ha escuchado de las Escrituras, tú en tu gracia, Señor, puedas quebrantar su corazón y poder ir en arrepentimiento y fe a la cruz, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a examinar nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a edificarnos con la Escritura cada día, Señor. Te agradecemos por este tiempo. Guía lo que continúa de la reunión y ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor. Oramos en tu nombre. Amén.